Buenas tardes, estimados estudiantes. Daremos inicio a la clase de Psicología Médica Ciclo Vital. Los objetivos de la clase es conocer el término ciclo vital, conocer aspectos históricos del ciclo vital, conocer los componentes del ciclo vital según Erik Erikson, determinar las características de cada uno de los componentes del ciclo vital, identificar la utilidad del ciclo vital en el manejo de los pacientes, ejemplificar casos de los diferentes estadios del ciclo vital. Ciclo vital es un desarrollo progresivo de etapas que van desde el nacimiento hasta la muerte con sus regularidades que constituyen un ciclo. El hombre lo vamos a concebir como una unidad biopsicosocial y hay diferentes factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de concebir el desarrollo biopsicosocial. Entre los aspectos a tomar en cuenta está la salud del individuo, el apoyo social o familiar, las actividades de ocio, las condiciones económicas, la satisfacción, los servicios de salud y social, las relaciones sociales, la calidad del ambiente, las habilidades funcionales, los factores culturales, y esto va a determinar la calidad de salud. ¿Cuáles son los principios del ciclo vital? Primero, el desarrollo es vitalicio. Mientras tengamos vida, nosotros nos vamos a ir desarrollando día con día. Segundo, el desarrollo depende de la historia y del contexto. El desarrollo es multidimensional y multidireccional. Vamos a irnos desarrollando en diferentes dimensiones físicas, cognitivas, psicológicas, emocionales, familiares, sociales, etc. El desarrollo es flexible y plástico. Quiere decir de que el ser humano tiene la capacidad de autodesarrollarse independientemente del entorno en el que viva. El ciclo vital comprende periodo prenatal que va desde la concepción hasta el nacimiento, lactancia y primeros pasos del nacimiento a los 3 años, infancia temprana de 3 a 6 años, infancia intermedia de 6 a 11, adolescencia de 11 a 20 años aproximadamente, adultez temprana de 20 a 40, adultez intermedia de 40 a 65 años o más y adultez tardía o adulto mayor de 65 años o más. ¿Qué aspectos del desarrollo se van a estudiar en un individuo para hablar de un todo? Primero, el desarrollo físico. Como vemos desde el nacimiento, pasando por las diferentes etapas hasta la adultez mayor, hay un notorio cambio físico en el ser humano. Y esto lo vamos a ir viendo con el ciclo vital y las diferentes fases del desarrollo humano. El desarrollo psicosocial es importante e influye en la manera en la cual el individuo va a desarrollarse interactuando con su entorno y con la sociedad. El desarrollo cognitivo también es muy importante porque va a depender de los otros dos factores, desarrollo físico y desarrollo psicosocial, para desarrollarse cognitivamente. Por ejemplo, un niño nacido con una limitación física sin poder tener acceso a una escolaridad, no va a tener el mismo desarrollo cognitivo y aquí estamos viendo que intervienen los dos factores, tanto el físico, la limitación física, como el desarrollo psicosocial, que puede ser la limitación económica o la falta de acceso a escolaridad. Esto va a determinar el desarrollo cognitivo. Por lo tanto, vamos a tomar el concepto de ser humano con un desarrollo a nivel biopsicosocial. ¿Cuáles son las dimensiones del desarrollo humano? Como ya lo dije, son biopsicosocial y vamos a estudiar o a dividir 4 dimensiones básicas en el desarrollo: físico, cognitivo, emocional o social.
El desarrollo físico va a incluir todas las bases genéticas del desarrollo, el crecimiento físico de todos los componentes del cuerpo, los cambios en el desarrollo motor, los sentidos y los sistemas corporales. El desarrollo cognoscitivo incluye todos los cambios en los procesos intelectuales del pensamiento, el aprendizaje, el recuerdo, los juicios, la solución de problemas y la comunicación. El desarrollo emocional se refiere al desarrollo del apego, la confianza, la seguridad, el amor, el afecto y una variedad de emociones, sentimientos y temperamentos que tiene que ver con el desarrollo social, con la moralidad, la familia, los padres. Estudiaremos teorías de las etapas del ciclo vital y aquí estudiaremos a tres grandes autores que intervinieron en conocer cómo se da el desarrollo en el ser humano. Primero Erik Erikson, después Freud y terminamos con Piaget. Ciclo vital según Erik Erikson, su nombre real o completo era Erik Homberger Erikson. Es importante conocer un poquito de la biografía de este autor porque nos da una idea de cómo se concebió o cómo pudo estudiar el ciclo vital y el desarrollo en el ser humano. Nació el 15 de junio de 1902 en Frankfurt, Alemania. Falleció el 12 de mayo de 1994 a los 91 años en Massachusetts, Estados Unidos. Se nacionalizó estadounidense. El campo de acción o de estudio era el psicoanálisis y la psicología del desarrollo y fue muy conocido y aún es muy conocido por sus etapas ericksonianas de la psicología del desarrollo. Las etapas de la teoría de Erikson. Cada etapa está caracterizada por una crisis emocional con dos posibles soluciones, una a favor y otra desfavorable. Y vamos a hablar entonces de la mala adaptación y de la superación de la crisis. La resolución de cada crisis determina el desarrollo posterior. Para poder entender el desarrollo humano según Erikson tenemos que conocer dos conceptos. El primero es el principio epigenético. Erikson establece que el desarrollo funciona a partir de un principio epigenético. El principio epigenético tomado de la embriología plantea que cada etapa del desarrollo humano está guiada por un orden natural interno que va a actuar como una reprogramación biológica que interactúa con el medio ambiente. El segundo concepto es la crisis vital normativa. En esta crisis vamos a hablar de desafíos o tareas propios de cada etapa. El desenlace de esta crisis puede ser exitoso o negativo y va a dar paso al desarrollo ulterior. El ciclo vital de Erikson, estas son las fases que vamos a estudiar. Está la primera fase que es de 0 a 1 años, es infante. La crisis psicosocial es la confianza versus la desconfianza. La relación significativa es hacia la madre. La segunda fase de 2 a 3 años, bebé. La crisis psicosocial es autonomía versus vergüenza y duda y la relación significativa va a ir dirigida hacia ambos padres, mamá y papá. La tercera fase de 3 a 6 años, estamos hablando de un niño o niña preescolar, la crisis psicosocial es iniciativa versus culpa y las relaciones significativas van dirigidas a toda la familia o el núcleo familiar. La cuarta fase de 7 a 12 años, estamos hablando de niños o niñas escolares, la crisis psicosocial es laboriosidad versus inferioridad y las relaciones significativas van a ir más allá del núcleo familiar, dirigidas hacia el vecindario, escuela, a pares que se puedan encontrar en estos ámbitos sociales. La quinta fase de 12 a 18 años, estamos hablando de adolescencia, la crisis psicosocial es la identidad yoica versus confusión de roles y las relaciones significativas van a grupos, modelos de roles, más allá de el grupo de apoyo social más cercano. La sexta etapa es
a los 20 años, estamos hablando de adultos jóvenes, y la crisis psicosocial es intimidad versus aislamiento. Las relaciones significativas van dirigidas hacia colegas, hacia amigos. La séptima etapa es de 20 años a 50 y estamos hablando de crisis psicosocial de generabilidad versus autoabsorción. Las relaciones significativas van dirigidas hacia el hogar y compañeros de trabajo. Y la última etapa, que es la octava, 50 años o más, la crisis psicosocial está dada por integridad versus desesperación y las relaciones significativas son los humanos o los míos. Esta es la etapa más bonita, que la virtud que posee es la sabiduría. Primera etapa, confianza versus desconfianza. Aquí es a la edad de 0 a 1 año. Hay una adquisición de un sentido de confianza básica al mismo tiempo que se supera un sentido de la desconfianza. La relación más significativa va a ser la mamá. La mala adaptación de esta etapa es una distorsión sensorial y la finalización positiva de esta etapa es la realización de la esperanza. Para cuestiones de examen o de registro, ustedes tienen que saber cuál es la etapa, la edad y la mala adaptación y la realización. La vamos a tratar de comprender con ejemplos. Autonomía versus vergüenza y duda. Aquí es la adquisición de un sentido de la autonomía al mismo tiempo que se combate contra un sentido de la duda y la vergüenza. La edad es de 2 a 3 años, la relación significativa es hacia ambos padres, mamá, papá. Cuando hay una mala adaptación de esta etapa se puede dar una persona impulsiva o compulsiva y la realización es la voluntad. Nosotros podemos recordar que esta edad este, de, de hasta los 3 años, tenemos niños inquietos, niños que les gusta explorar el mundo, ya sea con el tacto, con la boca, todo se lo llevan a la boca, o con el tacto, empiezan a conocer el mundo exterior, no conocen de peligro. ¿Qué puede pasar acá? Tener una mamá muy sobreprotectora que pase diciendo no haga esto, no pase por aquí, no se ponga eso, cuidado con esto. Entonces empieza a censurar cada acto del niño y puede crear un sentimiento de vergüenza. Mientras si tenemos un niño que puede explorar, claro, en un medio protegido, no lo vamos a poner ahí que toque la cocina con la hornilla caliente, pero si tenemos un niño que esté en un medio protegido y empezamos a incentivar y a reconocer los logros, vamos a tener un niño con autonomía y con una voluntad de querer hacer las cosas. Si tenemos iniciativa versus culpa, que es la tercera etapa, adquisición de un sentido de iniciativa y superación de un sentido de la culpa. A la edad preescolar de 3 a 6 años se da esta crisis. La relación significativa es hacia toda la familia. La mala adaptación de esta etapa puede ser un niño cruel o inhibido y la realización es el propósito. Recordemos que a esta edad de 3 a 6 años son niños ya preescolares que pueden ir al kinder o pueden ir a la preparatoria y lo más importante a esta edad es el juego en los niños, la imaginación. Son niños con mucha imaginación, viveza, actividad, con orgullo de crear sus propias capacidades. Si tenemos igual un niño que no lleva bien esta etapa, que no se atreven a crear fantasías, podemos encontrar niños que se sienten faltos de espontaneidad, inhibidos, se sienten culpables o malos. Por ejemplo, hay niños a esta edad que empiezan a manchar las paredes, a hacer dibujos. Si censuramos estas conductas, podemos hacerlos sentir culpables por la imaginación. Claro, todo tenemos que llevarlo y canalizarlo. Podemos tener un pizarrón grande donde el niño puede escribir, comprar libretas, empezar a hacer juegos con los niños. Canalizando esta etapa de la creatividad y la fantasía, vamos
a tener niños con propósitos. La cuarta etapa es laboriosidad versus inferioridad. Aquí el niño o la niña adquiere un sentido de la industria y rechazo de un sentido de la inferioridad. Se da en la edad de 7 a 12 años. Las relaciones significativas van a ser con el vecindario y con escuela primordialmente. Si se lleva mal esta etapa, hay una mala adaptación, puede haber una bultuosidad unilateral. La realización es la competencia, que pasa de 7 a 12 años. El niño empieza a modificar sus juegos y sus conductas y se hace más responsable, y aquello que no recibe la aprobación de sus padres, maestros, compañeros, llega a tener una sensación o sentimiento de inferioridad o inadaptación. Si todo transcurre con normalidad entre sus relaciones con sus compañeros, estas van a llegar a ser más significativas. Los niños a esta edad son niños que pueden ser previsores, emprendedores, que les gusta empezar a hacer nuevas cosas, se vuelven más competitivos. Cuando esta etapa no se lleva bien, cuando hay una crisis y no se supera, podemos tener niños perezosos, con falta de iniciativa, con evitación a la competición y que se pueden creer inferiores o mediocres. Quinta etapa, identidad versus confusión de roles. Aquí hay una adquisición de su propio sentido del yo. Se da en la adolescencia, de 12 a 18 años o más. Las relaciones significativas van dirigidas a grupos o modelos de roles. La mala adaptación puede ser el fanatismo y el repudio, y la realización llega hasta la fidelidad. La identidad versus confusión: el adolescente tiene que aceptar los cambios que ocurren tanto en su cuerpo, físicos, hormonales, de su imagen corporal, así como de los cambios psicológicos, sociales y a los valores morales de su cultura. Ya el adolescente tiene que saber quién es él, qué quiere de la vida, se tiene que sentir seguro, independiente y ser capaz de aprender mucho. Tiene que integrarse junto a la sexualidad. Cuando hay una confusión, porque esta etapa se lleva mal, tenemos adolescentes inseguros que no saben lo que quieren, no saben situarse frente al trabajo, la sociedad y la sexualidad. La sexta etapa es la intimidad versus el aislamiento. Aquí hay una adquisición de un sentido de la intimidad y la solidaridad, y hay una evitación de un sentido del aislamiento. Parte desde los 20 años, cuando es un adulto joven. Las relaciones significativas van a ser hacia colegas, amigos, pareja. La mala adaptación puede ser promiscuidad y exclusividad. La realización en esta etapa es el amor. Aquí ya los adultos jóvenes aprenden a tener una capacidad de amarse y de entregarse. La sexualidad va enriqueciéndose cada vez más. Empiezan a haber ciertos vínculos que son sociales, estables y abiertos, donde se dan amigos ya verdaderos. Cuando esta etapa se lleva mal, puede conducir a aislamiento. Y aquí tenemos adultos jóvenes con dificultades para relacionarse, con problemas de carácter, con relaciones que no son auténticas o reales. Un ejemplo es en estos adolescentes, si vemos aquí como la finalidad es el amor, la aceptación del otro que se hacen presentes cuando ambos coinciden con un ideal que puede ser un hogar, el país, creencias políticas o religiosas. En esta etapa es muy frecuente que los 20 años en adelante pueden establecer una pareja más estable, eh, empezar a relacionarse con grupos que tengan las mismas creencias políticas o religiosas, que puedan tener como las mismas expectativas o las mismas metas y objetivos. La séptima etapa es generabilidad versus autoabsorción. Aquí se da una adquisición de un sentido de la generatividad y una evitación de un sentido de la absorción de sí mismo. Aquí es la adultez
casi siempre pasados los 20 años hasta los 50. Las relaciones más significativas van a ir dirigidas hacia el hogar, los compañeros de trabajo. Cuando hay una mala adaptación, hay una sobretensión y rechazo. ¿Cuál es la realización de llevar esta etapa bien dirigida? El cuidado. En este estadio se valoran los logros materiales e intelectuales y el grado de satisfacción por lo logrado. Tenemos a un ser eh, humano productivo, creativo, que tiene una proyección hacia el futuro con su familia o solo, colaborando con las nuevas generaciones. Cuando esta etapa no se lleva bien, tenemos a adultos eh, empobrecidos, egocéntricos, poco productivos, adultos frustrados. Séptima etapa es integridad versus disgusto, desesperación. Octava etapa, perdón. Adquisición de un sentido de la integridad y evitación de un sentido de la desesperación. Este es el adulto mayor de 65 años en adelante. Las relaciones significativas son los humanos o los míos. Mala adaptación, presunción y desesperanza. Y la realización es la sabiduría. Si nosotros vemos a nuestros abuelitos, a nuestros adultos mayores que están en casa, vecinos, demás familia, podemos ver que la finalización de esta etapa es la esperanza, es la integridad, porque el adulto mayor va a aceptar la propia existencia como algo valioso, con la satisfacción de haber vivido, de ver sus años hacia atrás y ver que ha logrado y ha llegado hasta donde lo ha permitido y estar agradecido. Muchos hablan acerca de esta etapa como sabiduría y gratitud. Estar satisfecho con lo que hizo, con haber sido un yo único y haber realizado algo de acuerdo con su propia historia y sus valores, y estar cierto que el trabajo hecho tuvo una repercusión personal, social y cultural, por lo que quedará satisfecho con sí mismo. El no llevar todo el ciclo vital y terminar en esta etapa de una mala forma puede llevar a la desesperanza. Y esto es que considera el ser humano que ha perdido el tiempo y que la vida se termina. Son casi siempre los adultos mayores que tienen mucho temor a la muerte porque creen que hay algo inconcluso o pendiente por lo que deben de seguir viviendo. Llegar a esta etapa requiere, como su nombre lo dice, bien llevada, de mucha sabiduría, y es la aceptación de que va a llegar un momento en la vida en que tenemos que partir y partir con gratitud y con aceptación. Luego veremos el ciclo vital según Freud. Igual es importante conocer acerca de la biografía. Sigmund Freud, tenemos una pintura de él que está fumando en 1922. Nació el 6 de mayo de 1856 en Moravia, que era imperio austríaco. Falleció el 23 de septiembre de 1939 a los 83 años en el Reino Unido. Casi todo su tiempo lo vivió entre Austria y Reino Unido. Es austríaco y los conocimientos o el campo de acción en el arte, la filosofía, literatura, medicina, mitología, neurología, psicoanálisis y psicoterapia. Instituciones en las cuales estudió: Universidad de Viena, que fue su alma mater, y en donde fue conocido por ser el creador del psicoanálisis. Perteneció a muchas sociedades como la Asociación Psicoanalítica Vienesa, el Círculo Interno de Freud, Instituto Psicoanalítico de Berlín, Asociación Psicoanalítica Internacional. Tuvo muchos premios destacados como el Premio Goethe. Su esposa era Martha Bernays y las creencias religiosas ateo. Freud, al contrario de Erickson, quien nos habla acerca del ciclo vital y del desarrollo humano, Freud nos habla acerca de las fases del desarrollo sexual y hablaba de que todo niño desde su nacimiento hasta lo que se considera la culminación del desarrollo psicosexual infantil alrededor del cuarto o quinto año de vida.
pasa por diferentes etapas, iniciando por la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, latente y terminando con la etapa genital. Las fases del desarrollo sexual de Freud empiezan o son similares a las de Erikson. De 1 a 18 meses, él llama a la etapa oral. Hablaba de objetos de placer y hablaba de ciertos rasgos que iban unidos a esta etapa. De 1 a 18 meses, si nosotros podemos ver un bebé a esa edad, está siempre relacionado con su oralidad. Toma pecho de la madre o biberón de su pacha, empieza a conocer todos los objetos a través de su boca, a sentir texturas y todo a través de su boca. Entonces la fuente de placer en los niños de esa edad es la boca, labios y lengua. ¿Cuáles son los rasgos? Puede haber dualidad, optimismo, pesimismo, impaciencia, agresividad, y eso tiene que ver también con la motivación o la protección que la madre dé en esta etapa. De 18 meses a 3 años y medio, la etapa se llama anal y la fuente de placer es el ano. Aquí hablaba Freud acerca de la retención y expulsión de heces. Los rasgos generales es control, disciplina, higiénica, limpieza, retentivo anal, avaricia, obstinación, orden, compulsivo, meticulosidad o expulsivo anal, crueldad, destrucción y desorden. De 3 a 5 años o hasta máximo 6, habla acerca de la etapa o la fase fálica. Aquí es donde se describió el complejo de Edipo hacia los niños y el complejo de Electra hacia las niñas. Los órganos genitales son una fuente de placer y curiosidad por el propio cuerpo y el de los demás, sin tener como objeto el morbo o la malicia. Los rasgos son relación con otros, desarrollo del carácter gregario, afirmación y amor propio y la castidad. De 6 a 12 años hay una etapa de latencia. Aquí Freud describió que no existía un desarrollo sensitivo motor y que lo que había era una diferenciación, elaboración de los rasgos de las etapas anteriores, aprendizaje social, desarrollo de la conciencia. Luego la última etapa es la pubertad y la fase la llamó genital. La fuente del placer es el contacto sexual en relación a un otro, alguien distinto a mí, diferente es de la etapa fálica, ¿verdad? Que los órganos genitales propios es lo que daba placer por la curiosidad hacia ellos. Los rasgos de esta etapa de genital son mezcla armoniosa de rasgos de la etapa anterior, productividad, desarrollo de plenas capacidades para el amor y el trabajo. Luego tenemos a Piaget. El nombre completo, Jean William Fritz Piaget, nació en Suiza un 9 de agosto de 1896, falleció el 16 de septiembre de 1980 a los 84 años en Ginebra, Suiza, nacionalidad suizo, y su campo de acción es la epistemología, biología y psicología. Piaget es muy importante para entender todo el desarrollo cognitivo en los niños. Y aquí están las fases del desarrollo cognitivo de Piaget. Él los separó por estadios o etapas, iniciando con la primera etapa que es la sensorio-motriz de 0 a 2 años. Aquí empezamos a ver que el niño empieza a observar, tocar, escuchar y empieza a crearse algún pensamiento. En sí esto es prácticamente la fase sensorial. El niño empieza a caminar y empieza a explorar su propio mundo. La segunda etapa es la preoperacional de 2 a 7 años, parecida a la de Erikson, que era la etapa preescolar, en donde Erikson hablaba acerca de la iniciativa, de la culpabilidad. Piaget lo dirige hacia la etapa preoperacional. El niño empieza a identificar símbolos con objetos reales, ya puede hacer comparaciones entre cuestiones como el lenguaje, los objetos que lo rodean, ya dice, bueno,
una manzana es redonda, pero también veo la pelota que es redonda, entonces concluyo las dos son redondas, etcétera. Puede haber niños en esta edad egocéntricos, es difícil entender puntos de vista de otros porque los niños a esta edad empiezan a hablar solo de es mío, no quieren prestárselo a nadie, empiezan a ampliar el lenguaje. De 0 a 2 años, los niños empiezan a manejar una cantidad de palabras y de frases, pero de 2 a 7 años se empieza a tener un lenguaje mucho más fluido. La tercera etapa es la de operaciones concretas. Niños de 7 a 11 años ya son niños que están de primer grado a quinto grado aproximadamente, tiene que resolver problemas concretos, empieza a tener un poquito más de abstracción, aprende a clasificar objetos. La cuarta etapa es de 11 años en adelante y le llamó etapa operacionales formales. Se vuelve más científico, preocupaciones sobre la identidad de la sociedad y empieza a aparecer el pensamiento abstracto. Sensorio-motora de 0 a 2 años hace uso de la imitación, la memoria, el pensamiento, empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando son ocultados. Eh, Pasa de las acciones reflejas a la actividad dirigida a las metas. De 0 a 1 año, si el niño no ve a su mamá, empieza a llorar. Si ustedes se han observado a bebés que son familiares o conocidos y de repente usted le pide los brazos y el niño cuando ve una cara desconocida empieza a llorar porque es la angustia de que mamá o la persona que él reconoce como cuidador no está cerca. Sin embargo, de 0 a 2 años ya sabe que un objeto existe aunque no lo tenga presente. Entonces él sabe que su mamá anda por ahí aunque lo esté cargando otro. Preoperacional de 2 a 7 años. Desarrolla gradualmente el uso del lenguaje y la capacidad para pensar en forma simbólica. Es capaz de pensar lógicamente en operaciones unidireccionales. Le resulta difícil considerar el punto de vista de otras personas. De 2 a 7 años los niños empiezan a aprenderse los números, empiezan a hacer restas, sumas, pero no pueden tener un pensamiento abstracto. Operaciones concretas de 7 a 11 años, el niño es capaz de resolver problemas concretos de manera lógica o activa, entiende las leyes de la conservación y es capaz de clasificar y establecer series, entiende la reversibilidad de un acto o de una operación. Las operaciones formales son de 11 años hasta la adultez y acá el niño es capaz de resolver problemas abstractos de manera lógica. Su pensamiento se vuelve más científico, desarrolla interés por temas sociales o de identidad. Hasta acá la clase. Voy a dejar en el foro abierto para preguntas o comentarios. Estoy a la orden. Muchas gracias por su atención.